Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en una edición más de 13 Noticias Internacional. Durante la próxima media hora estaremos compartiendo con ustedes la principal información que se produce fuera de nuestras fronteras. Iniciamos en nuestro continente porque el polémico gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Es oficial. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó el miércoles su postulación para la candidatura presidencial del Partido Republicano de cara a las elecciones de 2024 en Estados Unidos. En Florida probamos que se puede hacer. Elegimos hechos sobre el miedo, educación sobre la indoctrinación, la ley y el orden sobre el saqueo y el desorden. Mantuvimos la línea cuando la libertad pendía de un hilo. Mostramos que podemos y debemos revitalizar a Estados Unidos. Necesitamos el coraje para liderar y la fuerza para ganar. Soy Ron DeSantis y me postulo a presidente para encabezar nuestro gran regreso estadounidense. DeSantis, de 44 años, formalizó la candidatura en un documento entregado a la Comisión Electoral Federal, horas antes del lanzamiento mediático de su campaña a través de una charla con Elon Musk en Twitter. Sin embargo, el audio de la conversación en vivo colapsó minutos antes de la intervención de DeSantis. Más de 400,000 personas estaban conectadas. El gobernador se perfila como el mayor rival del expresidente Donald Trump por la investidura republicana. El vencedor de esas primarias afrontará en noviembre de 2024 al candidato elegido por el Partido Demócrata, muy probablemente el actual mandatario Joe Biden. Analistas aseguran que Trump está preocupado por la candidatura de DeSantis, y prueba de ello son las repetidas críticas que el magnate lanza contra su oponente. Han pasado una serie de leyes que apelan fuerte a la base radical del Partido Republicano, la extrema derecha. Eso ha sido territorio de Trump. Está claro que lo que DeSantis quiere hacer es atraer tantos de esos votantes como pueda y capitalizar el hecho de que está menos loco que Trump. He's less crazy than Trump. DeSantis se ha convertido en una estrella ascendente de la derecha estadounidense, con políticas muy conservadoras en asuntos como la educación, el aborto o la inmigración. Numerosos sondeos le dan una amplia ventaja a Trump frente al gobernador, pero esos números deben tomarse con cautela, ya que aún faltan meses para las primarias. Y continuamos en Estados Unidos porque en la ciudad de Nueva York buscan eliminar la ley de derecho a refugio ante la falta de albergues. Activistas advierten que los migrantes, en especial hombres solos, enfrentan peligros y duermen en los trenes. Ya no hay espacio en la ciudad de Nueva York para ubicar a los migrantes que siguen llegando, según el alcalde Eric Adams. Ya van más de 73,000 que arribaron en el último año. Mónica Tavares es activista de la organización Arthur's Athletics Activist y recoge inmigrantes, hombres solos, que duermen en el tren para buscarles vivienda. Estaban en un shelter en Brooklyn y la estaban pasando muy mal, entonces decidieron salirse de ahí porque los habían robado, habían pasado varias malas situaciones y ellos vinieron y se fueron a dormir al subway. Tavares obtuvo videos de migrantes que duermen en condiciones difíciles en los refugios municipales, en camillas, en cuartos compartidos, y dice que en uno no hay duchas y el aseo de los inodoros es deplorable. Razones que empujan a los migrantes a buscar otro lugar donde dormir. Las autoridades de Nueva York han dicho que el programa de seguridad en el metro ha conectado con refugios a más de 4,600 personas sin hogar e hicieron un llamado al gobierno federal para que se les permita trabajar a los migrantes y solucionar, entre otras cosas, su problema de vivienda. Ahora mismo les estamos negando esa oportunidad al no permitirles que trabajen legalmente. Se está creando un mercado clandestino donde las personas pueden ser explotadas, no pagarían impuestos, trabajando largos horarios y en labores difíciles y peligrosas porque vivirían en las sombras del sueño americano y no al frente. El alcalde también busca que un tribunal administrativo elimine la ley de derecho a refugio ante la falta de recursos y apoyo del gobierno federal para establecer albergues suficientes. La llegada de más migrantes ha hecho que se recrudezca el déficit presupuestario de la ciudad de Nueva York, según el alcalde Eric Adams, quien ya anunció recortes a varios programas.
Y la Fiscalía peruana citó para el 31 de mayo a la presidenta Dina Boluarte para interrogarla por su presunta responsabilidad en la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo, que dejaron poco más de 50 muertos. Dina Boluarte será interrogada por la Fiscalía de Perú. La presidenta fue citada a declarar en una audiencia fechada para el 31 de mayo, en la que deberá responder a cuestionamientos sobre su presunta responsabilidad en la represión de las protestas que surgieron tras su llegada al poder. La mandataria acudirá a declarar por segunda ocasión en la investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en su contra y de funcionarios de su gobierno. El caso se abrió en enero por las muertes de 54 ciudadanos durante las violentas protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, luego de la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, a quien sucedió en el cargo. Sin embargo, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026, cuando culmine su mandato, según lo establecido por la Constitución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en mayo la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión. Boluarte cumplirá 6 meses en el poder el próximo 7 de junio, tras sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido por el delito de rebelión tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre luego de un fallido autogolpe de Estado. La mandataria es la 6ª persona en ocupar la presidencia peruana en 5 años y la primera mujer en gobernar el país. Y la Iglesia boliviana anunció el miércoles la creación de una comisión por las denuncias por pederastia en un escándalo que sacude el país tras conocerse los abusos sexuales del fallecido religioso español Alfonso Pedrajas. La Conferencia Episcopal Boliviana anunció el miércoles la creación de una comisión para atender las denuncias de pederastia contra sacerdotes católicos. Queremos comenzar dirigiéndonos a las víctimas, a sus familias y a la comunidad eclesial, que en lugar de darles la protección y el cuidado que merecían, se encontraron con una iglesia sorda a sus sufrimientos. El abuso sexual es lo opuesto a la esencia misma de la iglesia. La Fiscalía de Bolivia recibió al menos 8 denuncias de presuntos abusos cometidos por religiosos, tras la publicación del diario personal del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas, más conocido como el Padre Pica, muerto en 2009 de cáncer. El mismo sacerdote aseguró haber hecho daño a mucha gente y reconoció que fue protegido por clérigos superiores de la Compañía de Jesús. O sea, es algo imperdonable, yo pienso, no estoy a favor de eso, me siento muy decepcionada porque ahora ni católica ya siento que soy, solamente puedo decir que creo en Dios y listo, ni ir a la iglesia, ya no hay confianza. Pedrajas se instaló en Bolivia en 1971 y la mayor cantidad de abusos los habría cometido en el Colegio Juan 23 de la ciudad de Cochabamba, en el centro del país. El internado recibía a menores de escasos recursos y de zonas rurales. Exalumnos han confirmado los abusos y dijeron que denunciaron el encubrimiento de los jesuitas. Entre los acusados se encuentran sacerdotes ya fallecidos y otros que siguen con vida. Nos preocupa que esta institución, que es investigada por posibles comisiones de delitos en grado de encubrimiento y complicidad, se reúna con las víctimas, lo cual pues los rechazamos de manera categórica y tajante, toda vez de que ellos no pueden ser juez y parte en esta situación. El presidente boliviano Luis Arce mandó una carta al Papa Francisco para tener acceso a todos los archivos y expedientes sobre pederastia en el país. Dijo además que su gobierno se reserva el derecho de recibir a curas si tienen denuncias, y que buscará un nuevo convenio de relación con el Vaticano. Y en noticias del Istmo, con 23 aspirantes a la presidencia y denuncias de fraude de parte del oficialismo, Guatemala se encamina a unas tensas elecciones presidenciales. Los guatemaltecos elegirán en un mes un nuevo presidente. Hay denuncias de fraude tras la exclusión de varios aspirantes por parte de un oficialismo acusado de querer consolidar un sistema autoritario. En total, son 23 aspirantes a la presidencia.
Una encuesta del diario Prensa Libre a inicios de mayo colocó a Carlos Pineda en la cima de la intención de voto, con un 23,1%, pero el empresario, muy popular en las redes sociales, fue suspendido recientemente por la justicia por supuestas irregularidades en su candidatura y ahora espera una apelación a su favor. Más abajo en los sondeos está la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres, con el 19,5%, el exfuncionario de la ONU Edmond Mulet, con 10,1%, y la conservadora Suri Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, con 9,2%. El Tribunal Supremo Electoral ya dejó fuera a la dirigente indígena Thelma Cabrera y a Roberto Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú, dos fuertes aspirantes a la presidencia. La ONG, Oficina en Washington para América Latina, considera al sistema judicial guatemalteco como el brazo represivo que busca asfixiar y estrangular a opositores. En los comicios previstos para el 25 de junio, 9.300.000 guatemaltecos están llamados a elegir al sustituto del presidente derechista Alejandro Yamatei, reprobado por el 75% de la población, según otra encuesta del periódico. Si un candidato no alcanza el 50% más uno de los sufragios, los dos punteros irán a un balotaje el 20 de agosto. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información internacional. Gracias por continuar en compañía de 13 Noticias Internacional. Acuerdos de libre comercio con varios continentes tienen desgastada a la Unión Europea. Esta es la protesta de Greenpeace con la que se han encontrado los ministros de Comercio de la Unión Europea antes de su encuentro este jueves en Bruselas. En la agenda, un debate sobre los acuerdos de libre comercio que los 27 están negociando, por ejemplo, con los países sudamericanos que forman parte de Mercosur, pero también con India, Chile, Indonesia y Australia. La Unión Europea está negociando numerosos textos. Muchos de ellos llevan años siendo objeto de debate y siguen sin cerrarse. Pero ahora los Estados miembros están cuestionando la utilidad de estos acuerdos y ha aparecido una fatiga negociadora. Well, I think fatigue is a pretty good word for that. Según el ministro adjunto de Comercio Exterior de Francia, esta ralentización se explica más bien por la necesidad de defender los intereses europeos. Il faut que les accords puissent avancer sans mettre en péril également nos propres filières. Je pense notamment aux filières agricoles. Donc il faut que nous soyons totalement vigilants sur ce point. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est le temps qui passe à la négociation pour aboutir à des compromis qui soient acceptables, bien sûr, par les États, mais aussi par les opinions publiques. Para la Unión Europea, estos acuerdos comerciales son una forma de dar una señal clara a sus socios de su apoyo al multilateralismo, pero varios países miembros quieren frenar esta dinámica. I think some of it is a result of the success of globalization in two ways. The first way is that we already lowered many tariffs to very low level historically, meaning that the benefits from these trade agreements in terms of opening of markets are not as big as they used to be. And this means that the benefits of another trade agreement are not as big as it used to be, meaning also that the incentives to sign them are not as big as it used to be. The second reason is basically that we've seen a lot of displacement in industries in the EU, basically because of globalization and also technology. That meant that we have had a rise in inequality within the EU, and this had led to a backlash of many people concerned about this inequality against globalization and therefore also against trade agreements. La Unión Europea lleva muchos años abogando por la firma de este tipo de acuerdos. Pero la situación geopolítica internacional y las dificultades en las cadenas de suministro provocadas por la pandemia de la COVID-19 han abierto el debate sobre la política de libre comercio del bloque. En Portugal finalizó la búsqueda infructuosa de Madeleine McCann, la niña de 3 años desaparecida en el 2007. La policía llevó a cabo su tercer y último día de registros en el embalse de Arade para intentar encontrar pruebas relacionadas con la desaparición de Madeleine McCann hace 16 años. Los registros fueron solicitados por la policía alemana porque sospecha de la implicación de un ciudadano alemán en la desaparición de la niña y que supuestamente frecuentaba ese lugar de la presa de Arade en el municipio de Silves, en el distrito de Faro. Así, el material recogido será entregado a las autoridades alemanas para su peritaje.
Y China acusó el jueves a Estados Unidos y a sus aliados occidentales de llevar a cabo una campaña de desinformación. Una campaña de desinformación. Así calificó China a la publicación de un informe dado a conocer por Washington y sus aliados occidentales que denuncia un ataque contra redes de una infraestructura crítica estadounidense asociadas a un ciberagente patrocinado por Pekín, también conocido como Volt Typhoon. Según Microsoft, las organizaciones afectadas pertenecen a los sectores de la comunicación, la industria, servicios públicos, transporte, construcción, administración pública, educación y tecnologías de la información, entre otros. Está claro que se trata de una campaña colectiva de desinformación de los países de la coalición Five Eyes, lanzada por Estados Unidos con fines geopolíticos. Como todos sabemos, la Alianza es la mayor organización de inteligencia del mundo y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos es la mayor organización de piratería informática del mundo. El hecho de que se hayan unido para publicar un informe de desinformación es irónico en sí mismo. La Alianza Five Eyes es una red de colaboración en materia de inteligencia que incluye a Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda, países que en su mayoría han tenido diferencias con China en diversos grados. Según las agencias de seguridad occidentales implicadas, los ciberataques utilizan, entre otras cosas, una táctica por la que el atacante utiliza las características y herramientas del sistema que ataca para introducirse en él sin dejar rastro. Microsoft indicó que el ciberagente está activo desde 2021 y apuntó, entre otros, a la infraestructura crítica de Guam, un importante enclave militar estadounidense en el Océano Pacífico. Y señaló que esta campaña podría interrumpir la infraestructura crítica de comunicaciones entre Estados Unidos y la región asiática durante futuras crisis. Alemania, una de las principales economías del mundo, se encuentra preocupado porque se encamina a una recesión. La mayor economía de Europa se tambalea. Alemania está técnicamente en recesión tras contraerse su economía por segundo trimestre consecutivo. Los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística muestran que el Producto Interior Bruto se contrajo un 0,3% entre enero y marzo, bajada que sigue al descenso del 0,5% en los últimos 3 meses de 2022. Las cifras también revelan que el empleo subió en el primer trimestre de este año, un incremento interanual de 446.000 ciudadanos, lo que se traduce en un 1%. Y una buena noticia en el campo de la salud y la ciencia, porque un hombre volvió a caminar gracias a implantes cerebrales. Un innovador proyecto neuroquirúrgico ha permitido a este hombre volver a caminar 12 años después de quedar paralizado tras un accidente de bicicleta. La técnica, desarrollada en Francia y Suiza, consiste en utilizar implantes para restablecer la comunicación entre el cerebro y la médula espinal dañada. El paciente activa el implante de su cerebro mediante el pensamiento y este se conecta de forma inalámbrica con el de su columna vertebral. Within 5 to 10 minutes, I could control my hips, like they were like the brain implant picked up what I was doing with my hips, so that was like the best outcome, I think, for everyone. Este logro es el resultado de 10 años de trabajo de investigadores de ambos países. En experimentos anteriores, los pacientes utilizaban un botón para estimular el movimiento de las piernas. Ahora, todo está en la mente. When everything is installed, the patient has first to learn how to work with his brain signals, and we also have to learn how to correlate this brain signal to the spinal cord stimulation. But this is pretty short. In a few sessions, everything is linked and the patient starts training. C'est un gros plan. ¿No? Hacemos nuestra segunda pausa comercial. No se despegue de Canal 13, que ya venimos con más información. Continuamos con noticias internacionales. Google y la Unión Europea buscan redactar una legislación en materia de inteligencia artificial. Un pacto voluntario sobre inteligencia artificial entre la Unión Europea y Google.
El comisario europeo de Industria Thierry Breton afirmó el miércoles que la tecnológica está dispuesta a definir normas voluntarias sobre IA antes de la entrada en vigor de una legislación específica. Tras una conversación con Sundar Pichai, director general de Google, el comisario dijo a la AFP que no pueden darse el lujo de esperar a que la ley de inteligencia artificial entre en vigor, por lo que buscarán trabajar en el pacto con los desarrolladores. La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, propuso una legislación sobre IA en 2021, aunque el tema ya se tornó una materia urgente. El texto incluye la prohibición de sistemas de AI de vigilancia biométrica, reconocimiento de emociones y vigilancia predictiva. También busca colocar los sistemas de AI generativa, como ChatGPT y Midjourney, en una categoría que requiere medidas especiales de transparencia. El Parlamento Europeo debería respaldar el proyecto de ley el próximo mes, abriendo una fase de difíciles negociaciones con los 27 Estados miembros de la Unión Europea para definir una versión final. La ley comenzaría a aplicarse como muy pronto a finales de 2025. El tema se discutirá en la reunión del Consejo de Comercio y Tecnología Bilateral que se reunirá la semana próxima en Suecia. Y en Rusia, un grupo de voluntarios contrarios al Kremlin califica de exitosa su incursión en Belgorod. Un éxito, así califican los rusos anti-Kremlin la reciente incursión armada en la región rusa de Belgorod. El cuerpo de voluntarios rusos es uno de los varios grupos que afirman haber llevado a cabo el ataque y ha negado haber perdido a ningún hombre en la misión. La versión de Moscú es que decenas de milicianos ucranianos cruzaron a una de sus ciudades fronterizas en dicha región, atacaron objetivos y forzaron la evacuación de civiles antes de que más de 70 de los atacantes fueran abatidos u obligados a retirarse. The operation is ongoing. This is how I should put it, to be honest. It definitely has various phases. So phase 1 we consider it a successful phase. La televisión estatal rusa ha publicado imágenes de las secuelas del ataque y ha mostrado a varios civiles heridos recuperándose de heridas de metralla en el hospital. La incursión, en la que Kiev niega haber participado, ha hecho temer que la guerra se extienda más allá de las fronteras de Ucrania y Estados Unidos toma distancias respecto al ataque. As a general policy matter, we have been clear that we don't support the use of U.S.-made equipment being used for attacks inside of Russia. Mientras tanto, Rusia ha acusado a Ucrania de atacar uno de sus buques de guerra que patrullaba en aguas territoriales turcas. El Ministerio de Defensa ruso afirma haber destruido 3 barcos no tripulados en el asalto. Irán sigue innovando y fortaleciendo su armamento militar. El Ministerio iraní de Defensa presentó el jueves un nuevo misil balístico de un alcance de 2.000 kilómetros, capaz de transportar ojivas de más de 1 tonelada de peso. El Keibar, última versión del Khorramshahr, que hasta ahora era el misil iraní de más largo alcance, fue presentado en la televisión pública junto a una réplica de la mezquita de Al-Aqsa, situada en el sector palestino de Jerusalén. La prensa estatal iraní indicó que la velocidad del misil táctico puede llegar a Mach 16 fuera de la atmósfera y a Mach 8 en la atmósfera, o sea, 16 y 8 veces la velocidad del sonido. Este anuncio tiene lugar en un contexto de tensión en el conflicto israelo-palestino y una decena de días después de un alto al fuego en Gaza, que puso fin a 5 días de conflicto entre Israel y la Yihad Islámica, movimiento islamista radical armado por Irán. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de 13 Noticias Internacional. Los invitamos a que continúen con la programación de Canal 13. Mañana, a partir de las 6:30, toda la información en nuestras ediciones de noticias. Que tengan una feliz noche.